uno puede tener simplemente la convicción de, no, pues es que esta no es mi empresa, yo no me voy a matar, yo para qué me voy a quebrar aquí el cerebro si pues finalmente es la plata de otro, lo voy a enriquecer. Es un pensamiento bastante mediocre. Cuando tú haces las cosas simplemente porque quieres aprender, no importa que enriquezcas a otro, finalmente tu riqueza es el aprendizaje que adquiriste. A veces en la vida uno se encuentra con personas que uno las ve y piensa, a esa persona le va a ir bien en la vida. Esas personas como que uno dice, es solo cuestión de tiempo para que las veamos en las portadas de las revistas. Bueno, la historia de hoy la protagoniza una de esas personas y ella se llama Laura Chico. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Como les acabo de decir, la historia que les vamos a contar es la historia de Laura Chico, una mujer que se le oye el éxito en la voz. Sin embargo, las personas como Laura no comenzaron en la cima y usualmente son personas que aprendieron a trabajar duro desde temprano. Es que yo empecé a trabajar a los 15 años. Empecé a trabajar en una agencia de comunicaciones. Iba a trabajar, de hecho, con permiso de trabajo del Ministerio de Trabajo. Mi mamá tuvo que ir y firmar unos papeles para que me dejaran trabajar. Me contrataron en una agencia de monitoreo de noticias. En ese entonces, pues las redes sociales no existían. Y las grandes compañías, para poder medir su reputación en los medios de comunicación tradicionales, que en ese momento eran solo medios de comunicación tradicionales, lo que hacían era que contrataban unas agencias de monitoreo de noticias que leían periódicos, escuchaban radio, veían todas las noticias y seleccionaban las noticias de Bancolombia y su competencia, de Protección y su competencia, y colgaban toda esa información en una página web. Entonces a mí me contrataron básicamente para ayudar en la selección de las noticias. Yo tenía que levantarme todos los días a las 4:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana empezaba a trabajar. Tenía que leerme más o menos 5 periódicos entre las 5:30 y las 7 de la mañana, seleccionar todas las noticias, y luego había otra persona que se encargaba de escanear las noticias, otra digitaba como el lead, pues como el extracto más importante de la noticia, y luego toda esa información se subía a un software para que los jefes de comunicación de las compañías que contrataban nuestros servicios simplemente llegaran a las 7:30, 8 de la mañana a su oficina, entraban a una página web y ahí estaba todo el resumen. Hoy tú pones simplemente Google News, una alerta, dices todo lo que diga Bancolombia y pues eso se hace automáticamente. Sí. En ese entonces lo hacíamos personas y yo era una de esas personas que leía el periódico. Claramente uno comenzó a trabajar porque le encantara la idea de trabajar a los 15 años. La mamá de Laura estaba pasando por una etapa económica muy dura y las opciones eran sencillas: trabajar o dejar de estudiar. En esta agencia le empezó a ir bien y comenzó a escalar. Pasó de solo leer prensa a coordinar los corresponsales en otras ciudades e incluso fue analista senior para las marcas. Tanto así que comenzó incluso a involucrarse en los procesos estratégicos para esas marcas. Entonces, bueno, ahí aprendí un montón de reputación, de estrategias, Y después esta compañía crea una nueva unidad de negocios que era de estrategia, donde nuestro informe y toda la información que recopilábamos día tras día era el insumo para diseñar nuevas estrategias de comunicación. Entonces ya después pasé todo el proceso operativo a involucrarme en los procesos estratégicos, entonces ya escribía boletines de prensa, participaba en estrategias, todo esto durante más o menos 7 años. Al final de la temporada, yo pues ya me había recorrido todas las áreas de la compañía, ya esta empresa tenía casi 50 empleados, y como conocía todos los detalles de cómo funcionaba la operación, me empecé a formar como en la parte comercial. Y es así como alguien comienza a encaminarse en lo suyo. Y pues con esa energía pues era más que obvio que se iba a ir por el lado comercial. Súper innata, desde pequeñita, así como tú dices, no vendía empanadas en el colegio, pero sí vendía mini le hacía las cartas de los novios a mis amigas. Yo era horrible, entonces no tenía novio ni pretendientes, ni mucho menos, pero yo me consolaba con escribirles las cartas de amor a todas mis amiguitas. Entonces yo les decía, ¿quiere que le redacte la carta o solamente usted me entrega el texto y yo solamente se la hago bonito? Entonces, ese fue el primer negocio exitoso que monté. Bien. Con redacción o sin redacción la carta de amor. Bueno.
Una total comercial, nada que hacer al respecto. Y después de esto se unió al mundo académico, pero una persona que ya lleva tanto tiempo trabajando le lleva mucha ventaja a cualquier estudiante promedio. Me dediqué pues como a todo el tema comercial y ya había entrado a la universidad. Definitivamente pues decidí estudiar comunicación social, pues no había como más selección, ya estaba más metida, o sea, En untada ese hasta el cuello mundo. de comunicación. Sí. Eh, Me gustaba, además tenía pues como todas las habilidades, redactaba bien, tenía buena ortografía, me expresaba bien, hablaba bien en público, entonces pues digamos que como que mi jefe me decía, es que un comunicador necesita A, B, C, y tú tienes todo eso, tú lo único que necesitas es que te pulan, entonces pues sí, efectivamente entré a la universidad, me demoré 11 años terminando mi carrera, gracias, no por bruta, no por mala, porque evidentemente era muy buena comunicadora, pero como siempre trabajé, a mí me daba demasiada pereza Mm, ir a la universidad, pero tú no te imaginas, yo peleaba con todos los profesores porque además ellos explicaban la teoría, yo ya llevaba años sí. ejerciendo la carrera y ellos explicaban que el boletín de prensa se hacía de una forma y yo decía, si uno escribe de esa forma el boletín de prensa, el periodista no lee la noticia, no le publica nada, o sea, así no funciona, entonces peleaba con todos los profesores, era un caos. Una vez un profesor me dijo, el día de la primera clase, yo le dije, profe, lo que usted está diciendo está mal, eso así no funciona. Y cuando se terminó la clase me dijo, dígame usted qué nota quiere que yo le ponga al final del semestre y por favor no vuelva a mi materia. Y déjeme en paz. Efectivamente, nunca más volví y me puso el 4,9 que yo le pedí. Ay, no puede ser. Y no vuelva más, no me joda más, por favor. No me joda la vida, no me atrofie al resto de personas, no me genere desorden acá, váyase, no vuelva en el semestre y yo le pongo su nota tranquila. Lo que pasó aquí es lo que le pasa a todas las personas que tratan de trabajar y estudiar al mismo tiempo, y es que los horarios de las universidades normales no tienen horario para gente que trabaja, y eso le pasó a Laura, entonces pues se demoró 11 años. A la final eso era por tener un cartón, porque Laura para ese momento ya tenía muchos años de experiencia laboral. Tengo Vamos solo en 22. 22 años. Ay, Dios mío. 22 añitos y ya tenía 7 años de experiencia laboral. Uy, O sea, yo en eso este suena hasta momento tengo ilegal. un montón de semanas cotizadas. O sea, ya casi me pensiono por edad, perdón, por semanas cotizadas, pero me falta un furgo para la edad. Ay, no te creo, eso está buenísimo. Eso hasta ilegal debe ser, Dios mío. No, Ay, total, o sea, van a creer que hice fraude después cuando, si algún día, pues, cuando si no llegues ahí cambian más, al fondo de exacto, pensiones, ¿qué? van a Pero creer que yo hice fraude. sí, sí, sí. Bueno, entonces, resulta que el software que había, pues el software con el que operaba pues todo el tema del monitoreo y que hacía todo lo de las noticias y demás, ese software lo diseñó un personaje que se llama Enrique García. Enrique es un hombre súper brillante, es programador y él tenía una compañía de desarrollo de software a la medida. Entonces Pili, que es mi mentora, mi jefe de la compañía anterior, ella, cuando estaba en la universidad, como a los 21 años más o menos, se le ocurrió, porque antes de que Prensanet existiera, el archivo, pues eso de medir la reputación y demás, lo que hacían los jefes de comunicaciones era leerse los periódicos, recortar las noticias, pegarlas en unas hojitas y mandaban a empastar pues el libro y así era como guardaban el archivo para saber qué noticia salió, rarararara. Entonces este personaje del que te hablo, Enrique García, que tenía una compañía de desarrollo de software, Enrique, dentro de todos los sistemas que tenía desarrollado, había desarrollado Place to Pay. Imagina que entre tú y tus clientes hay un puente y que ese puente somos nosotros, Place to Pay, que te permite recibir pagos a través de Internet de manera segura y ágil. Somos una pasarela de pagos que facilita tu vida y la de tus clientes. Con nosotros puedes recibir Place to Pay es probablemente una de las primeras plataformas para recibir pagos en línea en Colombia, pero ese no era el único desarrollo de la empresa de Enrique. ¿Cierto? Él tenía Prensanet, que es el de monitoreo, había desarrollado Place to Pay, te estoy hablando del 2008, y ya él llevaba, no sé, desde el 98 había creado Place to Pay, o sea, ya llevaba 10 años Place to Pay de haber sido creado, y tenía otro software de unas cajas de compensación y manejaba, había unos software que manejaban como el subsidio del desempleo, el subsidio de vivienda de interés social, y bueno, digamos que muchos de esos software tenían que ver con el manejo de recursos, con el manejo de fondos, entonces, Enrique era el proveedor, pues el que había diseñado Prensanet, Sí. y era un hombre con unas características bien particulares.
como buen programador, ingeniero, muy cuadriculado, con pocas habilidades sociales, con pocas habilidades de comunicación, y mi jefe era... Entonces ellos vivían agarrados. Y él era el único que sabía cómo hacer A, B, C en el software, entonces esto cada vez que necesitábamos algo era un caos. Y yo siempre he sido muy inquieta, entonces yo empecé a como a cacharrear y empecé a entender varias cosas de cómo funcionaba el software. Entonces lo que yo empecé a hacer fue que le empecé a decir a Pili, ve, cuando algo no te funcione, me decís, yo cacharreo, si encuentro la solución bien, y si no, pues yo hablo con Enrique a ver si de pronto conmigo la cosa es más... A ver si la cosa era más fluida. Y aquí antes de seguir con la historia hay una lección muy sencilla, pero que no podemos dejar pasar. Así como a Pili, la ex jefa de Laura, le pasó a miles de emprendedores, y es que deciden hacer una empresa con tecnología y no tienen a nadie de tecnología en el equipo. Entonces, pues, si van a hacer tecnología, contraten o sumen a su equipo un ingeniero y punto. Y bueno, volviendo a la historia, Laura se dedicó a ser la mediadora diplomática entre Enrique, el ingeniero con pocas habilidades sociales, y Pilar, la jefa de mal genio. Entonces yo empecé a hacer como ese proceso, a servir de puente, empecé a entender muchas cosas, entonces él básicamente lo que vio es, cuando esta niña me llama, es porque realmente tiene un problema, pero ella ya hizo la debida diligencia de intentar resolver el problema, y si me buscó es porque de verdad me necesita. Entonces, lo que pasaba era que él no le contestaba a mi jefe, pero sí me contestaba a mí, porque él sabía que si yo lo buscaba era porque ya había intentado y no me funcionó. Total, mi comunicación con él empezó a fluir a las mil maravillas. Una vez se cayeron todas las páginas web de la oficina, todas. Algo pasó en el servidor, un daño, no sé, el data center, algo se cayó, todas las páginas web caídas. Y había que subirlas una por una. Pero había que subirlas una por una, era que había que entrar a una pantalla negra y dar un montón de comandos para subir cliente por cliente, y no sé, eran 100 clientes, o sea, era una tarea larga. Entonces yo le dije a él, ve, ¿por qué no me explicas cómo, pues, qué es lo que hay que hacer? Y pues yo te voy ayudando, seguramente no me va a rendir tanto como a vos, pero pues decime y yo te ayudo. Y entonces el man llegó en su eterna sabiduría y me dijo, sí, mira, le das control, tirití, enter, y después haces no sé qué. Yo me quedé como, marica, no entendí. ¿Cómo dijo? Entonces le dije, vení, no, volví a explicar, y me dijo, ¿cómo así? ¿No entendiste? Y yo le dije, no entendí, yo no soy ingeniera, soy comunicadora social, pero es que te ayude, pues invertí 15 minutos de tiempo con calma, explícame en un lenguaje que yo entienda, y te voy a poder ayudar. Y si no, pues así vos tú 100 páginas y demoras el tiempo que te tengas que demorar. Pues yo antes de que te quería ayudar. El tema es que el man se bajó, se sentó, me explicó, hicimos todo el proceso y desde ahí nos empezamos a volver súper buenos amigos. Y comenzaron a volverse amigos, pero como decimos en el mundo de los negocios, eso se escaló. Él se divorcia, después de que se divorcia empezamos a salir, salimos un año, y yo decía, este man, pues la amiga, pues el man es súper solo, no tiene amigos, entonces pues yo soy la amiga. Y a mí, un año más tarde me empezó a gustar un montón y yo decía, pero yo qué hago, este man qué, será que sí, será que no, tirití, bueno, listo. Total, nos hicimos novios un año después. Listo, yo empecé a salir con él y digamos que ya paralelamente mi ciclo en Punto Cardinal venía, pues ya uno siente que ya no tengo de aquí más para dónde ir, pues seguía de mi cargo, yo era la asistente de Pili, lo que seguía de ahí pues era ser Pili, pues me iba a ser Pili, entonces pues yo sentía que ya no, nuestra relación empezó a tener mucha fricción. Yo le dije a ella, yo a vos te adoro, quiero que seas mi amiga por el resto de la vida, yo siento que mi tiempo aquí pues ya está llegando a su fin, y yo decidí salir a buscar trabajo. Entonces Enrique me dijo, ve, yo necesito alguien que me ayude con la marca, a cambiar la página web, mi página web es un desastre, tengo un director comercial que no hace como bien la tarea, vos ¿por qué no te venís a trabajar conmigo? Y yo le dije, no, wait, porque nosotros somos novios, yo no quiero trabajar con usted y además salir con usted, o sea, y además trabajar juntos, no, ¿qué es esto tan horrible? No, definitivamente no. Pero mi situación en Punto Cardinal se empezó a complicar, pues como que ya definitivamente no nos teníamos paciencia, ni ella a mí, ni yo a ella, y yo dije, esto va a pasar de castaño oscuro el día menos pensado y vamos a terminar agarradas y eso es lo último que yo quiero.
Entonces yo le dije, ve, hagamos una cosa, yo acepto tu propuesta, pero temporal, mientras yo consigo trabajo. Y me dijo, listo, perfecto, ayúdame con estas dos tareas, ayúdame a definir el portafolio comercial, cómo se debería salir a vender cada uno de estos productos, y cambiar la página web. Listo, perfecto, pues yo ya llevaba varios semestres en la universidad, ya había aprendido más cosas, entonces yo dije, pues sí, eso está fácil, yo le ayudo. Esperen, ¿en qué va esto? Laura es una berraca, tiene 22 años, no se ha graduado todavía, acaba de renunciar y se va a meter a trabajar con el novio, que es un genio sin habilidades sociales. La tarea podía ser fácil, pero emprender con la pareja nunca lo va a hacer. Sí es cierto que hay muchos casos de parejas que emprenden juntas y son exitosas, pero el riesgo es muy, muy alto. Para bien o para mal, ahí comenzó el siguiente capítulo en la vida de Laura, un capítulo que la iba a retar y en definitiva la iba a poner a prueba, pues Place to Pay como marca tenía muchísimos retos. Resulta que, aunque Place to Pay llevaba 10 años de haberse fundado, pues construido como plataforma, Place to Pay era una marca ridículamente pequeña, muy pequeña, por varias razones. La primera es que, pues, Enrique era Zoila, pues, o sea, él era el que programaba, era el que vendía, era el que administraba, era el que daba soporte, era el que hacía todo. Pero adicionalmente, cuando él fundó Place to Pay 10 años atrás, pues los costos de tener la operación de Place to Pay eran tremendamente altos, porque no había banda ancha, porque había un canal dedicado que tenía que tener con Credibanco, que era una de las redes financieras, porque no había clientes, o sea, no había marcas vendiendo por internet, no había usuarios comprando por internet, no había acceso a internet, o sea, era más o menos tener un Ferrari en las calles de Bogotá, pues, o sea, no tenés nada que hacer con esa vaina. Entonces, pasaron varios años y pues más o menos él se quedó sin plata. Entonces él dijo, pues sí, este producto es una nota, pero pues en Colombia esta vaina todavía le falta, yo voy a poner a hibernar esta solución mientras tanto. Y uno de los clientes que Place to Pay tenía en ese entonces era Terra Network, que Terra en ese entonces era la única compañía que en Colombia montaba portales, principalmente los portales de los medios de comunicación, pero adicionalmente montaba portales para compañías muy grandes, la de Casa Editorial El Tiempo, la de Sura, que en ese entonces no era Sura, era Agrícola de Seguros, Cámara de Comercio, la Universidad del Norte, bueno, había pues un par de clientes ahí que ellos montaban. Entonces cuando Enrique les dijo, señores, qué pena, yo tengo que apagar esta vaina porque pues los costos son altísimos, esto no da plata y yo pues no tengo, pues soy yo solo, entonces pues no puedo. Y Terra le dijo, no, hagamos una cosa, no cierre la plataforma, réntemela, yo le compro a usted pues como una especie de licencia y yo le pago a usted todos los meses un arrendamiento pues por su plataforma para que usted sostenga la operación y no tenga que pagar el servicio. Entonces él dijo, listo, perfecto. Firmaron un contrato de exclusividad por 10 años, donde Enrique no podía comercializar la plataforma. Tenía que ser sí o sí Terra el único comercializador autorizado. Entonces era de esos contratos súper leoninos donde ellos nunca consideraron que ellos se podían echar para atrás, sino que siempre creyeron que era él el que se podía echar para atrás. Entonces, pues todas las cláusulas de echarse para atrás era pues más o menos que quedaba arruinado y empeñado por el resto de la vida. Sí. Entonces, Enrique pues no podía hacer absolutamente nada. Por allá como en el 2003, nace en ese momento Pagos Online, que ahora es PayU. Aquí es importante hacer una anotación y es que si se dan cuenta la historia de Place to Pay es la de muchas empresas que sufren de mala sincronización. ¿Qué significa esto? Que el mercado todavía no estaba preparado para recibir una solución así. Es por eso que cuando llega una empresa como Pagos Online, que hoy en día se llama PayU, con un poco más de sincronización o en un momento de mercado mucho más adecuado, comienzan a tragarse el mercado a bocanadas. Y ya con un competidor, un contrato como el que tenían con Terra, era estar maniatados para poder competir. Y bueno, entonces salió nuestro primer competidor, pero Enrique no podía hacer absolutamente nada. Nada es nada, porque el único comercializador autorizado era Terra. Resulta que en el 2007, antes de que yo fuera novia de él y antes de que empezáramos a salir y todo el cuento, Terra cierra su negocio de portales y dice, mierda, ¿qué hacemos con esta vaina de pagos? O sea, si yo ya no tengo el negocio de portales, pues esta vaina de pagos no me sirve para nada. Tenemos que deshacer este contrato. Entonces, pues él se hubiera podido ir a un pleito legal que durara
infinidad de años y ganaba con plena seguridad, pero él lo que dijo es, yo prefiero recuperar el tiempo perdido, pues ya mi competencia está creciendo y creciendo y creciendo y yo aquí pues manicruzado no puedo hacer absolutamente nada, sí. Devuélvame la comercialización, yo no le cobro ninguna multa ni ninguna penalidad, cédame los contratos que alcanzó a firmar y yo arranco de cero. Entonces cuando yo llegué a Place2Pay, estaba en ese momento donde él ya estaba de nuevo tomando el control de la comercialización de Place2Pay, pero Place2Pay era, no sé, el 2% de la facturación de la compañía, o sea, era de este tamaño. Además, estábamos en Medellín, nadie nos conocía, todos los grandes negocios sucedían en Bogotá, o sea, todo mal. Y era Enrique con Enrique, pues Enrique no es hijo de la gente más millonaria de Medellín, ni mucho menos, simplemente es un man muy brillante, súper trabajador, que pues le empezó a ir bien porque era muy trabajador, pero pues no tenía una billetera para decir, sí, no, hagamos aquí las inversiones del mundo. Con las riendas de Place2Pay de vuelta en casa, ya tocaba salir a vender como locos. Entonces, cuando yo llegué, 22 años, yo tenía que salir a comercializar todo el portafolio de servicios no de Place2Pay, porque Place2Pay era solo uno de los productos, sino todo lo que él vendía. Y yo empecé a ver eso y yo decía como, ay, ¿qué es esto tan aburrido? El software de las cajas de compensación, no, ¿qué es esta vaina tan mamona? Y yo le decía a Enrique, ay Enrique, yo no quiero vender eso. Y él me decía, pero si esto es lo que da la plata, es que esto es lo que genera los ingresos. Place2Pay, eso mire que ese negocio es súper chiquito, eso va a ser el futuro, pero en este momento yo necesito es que vendamos lo otro, porque mire que es que aquí es donde está la facturación. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vos, dedícate a vender eso. Esas cosas aburridoras que a mí no, yo te ayudo a hacer la propuesta comercial bonita, yo te redacto todo bien, si querés yo te ayudo a hacer el discurso comercial y vos te vas a vender eso. Si algún día me necesitas, yo voy y te ayudo, pero yo me voy a enfocar en esto, que este me parece más cool realmente, y aquí viene pues como uno de los primeros temas del emprendimiento. Ve, yo no te voy a decir que yo pues tenía clarísimo visión, estrategia, tenía 22 años, estudiante de comunicación social, pues claro, no sabía de tecnología, no sabía de pagos, o sea, no sabía nada, pero simplemente esa marca me parecía más cool y por ahí arranqué. Y yo empecé a trabajar, y empecé a cuestionar un montón de cosas que yo no entendía por qué pasaban. Pues como que yo decía, pero pues esto es sentido común, o sea, ¿cómo no funciona? Por ejemplo, uno de los principales problemas que teníamos era que las redes financieras se caían un montón y se caían, entonces pues si Credibanco se cae, no hay cómo procesar transacciones y entonces uno era como, pues pero sí, ¿esto por qué pasa? Entonces como la red de datáfonos era pues el canal que realmente les generaba ingresos, esa nunca se caía, pero ventas no presenciales, esa vaina vivía toteada. Entonces yo le decía a Enrique, vení, no, pero entonces hay que ir a hablar con esta gente, no sé qué, y él me decía, no, pero... Entonces yo decía, pero es que si nosotros nos caemos, Pagos Online también está caído, y Sonapagos también está caído, o sea, todos están caídos, hablemos con todos, y nos vamos todos para Credibanco, y le decimos, señores, esto no puede pasar, no se pueden caer, pues. Entonces él me decía, pero ¿cómo vas a ir? Y yo, pues sí, así, yo voy y hablo con ellos pueden ser nuestros competidores porque tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Y yo arranqué a tocar las puertas de mis competidores. Entonces yo fui y le pedí una cita a los señores de Pagos Online, les dije, señores, ¿ustedes tienen este problema? Y ellos me dijeron, sí, bueno, yo también tengo el mismo problema, ¿y entonces qué vamos a hacer? Entonces yo empecé a meterme en el tema en Bogotá, entonces empecé a viajar a Bogotá, empecé a reunirme con mis competidores, empezamos a entender qué pasaba en la industria, qué problemas teníamos, el fraude, eso sí que era un dolor de cabeza, sí. El fraude era una cosa que decíamos, además yo no entendía nada, o sea, calcular, comunicadora social, gracias, metida en una industria de ingenieros, HTTPS, el no sé qué de seguridad, que el certificado, que la inscripción, que si tirití, que si el fraude, que el hacker y que el sistema financiero y la adquirencia y las comisiones y el contracargo. Sí. Y yo decía, marica, ¿qué es esto? No entiendo nada. Bueno, pero con calma. Yo me iba para mis reuniones y terminaba la reunión y en la parte de atrás del cuaderno yo le decía a Enrique qué significa tal cosa y qué significa tal otra y yo iba poniendo el significado y así fui entendiendo y empecé a entender y a entender y a entender.
Para este momento, Laura tiene entre 22 y 23 añitos y ya estaba tratando de agremiar a las empresas de pagos más grandes del país para exigir infraestructura. Suena impresionante, sí, pero pues eso es algo que debe suceder en un ecosistema sano. Si todos tenemos el mismo problema, pues nos unimos para solucionarlo. El tema es que cuando yo empecé a entender y me empecé a empoderar de que yo decía, no, venga, es que yo sí entiendo esta vaina cómo funciona y yo creo que lo estamos haciendo mal y creo además que lo podemos cambiar, empezó a cambiar la visión que la gente tenía, no solamente de Laura Chico, sino de Place to Pay como marca. Y empezó a entender que Place to Pay no solamente quería hacer un negocio rentable, sino que además quería ser un movilizador para que la industria saliera adelante, porque entendíamos que sin plataforma de pagos, comercio electrónico no iba a haber en este país. Entonces, yo empecé a trabajar, como te digo, con mis competidores. Meses más tarde se funda la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y la Cámara de Comercio Electrónico tenía unas comisiones de trabajo. Entonces había una todavía existen, hay una de gobierno, entonces digamos que son los abogados de las empresas que hacen comercio electrónico, que están revisando todos los temas reglamentarios y las leyes que nos impactan y y la ley de pagos y la ley del estatuto del consumidor y bueno, todas las leyes. Hay una que es la estadística, que entonces es la que se encarga de llevar las mediciones de cómo está creciendo el comercio electrónico y hay una comisión de pagos electrónicos. Entonces, como yo ya venía reuniéndome con la industria, pues casi que la comisión de pagos, pues ya era una comisión que existía y normalmente éramos los más juiciosos, trabajábamos un montón, empezamos a hacer muchísimo lobby con la superfinanciera, con los bancos, con las redes financieras, empezamos a educar al sistema financiero para que el sistema financiero entendiera que era una plataforma de pagos, porque los bancos ni siquiera entendían qué hacíamos nosotros. Eso le va a pasar a cualquiera que trate de hacer disrupción en algún mercado o incluso a alguien que se quiera inventar un mercado nuevo, pues que no exista. Pero por más que fuera un trabajo que parecía ser una secuencia de estrellones contra los muros, Laura no se rendía y seguía haciendo lobby, seguía tocando puertas y, mejor dicho, de todo. Entonces, bueno, eso pasaba de todo, entonces hubo 1000 mesas de trabajo y todo esto te lo cuento ¿por qué? Porque yo creo que en la medida en que tú vas más allá de tu negocio, es decir, claramente a mí me interesaba vender, claramente a mí me interesaba posicionar mi marca, claramente a mí me interesaba hacer la plataforma de pagos más segura, pero a mí de qué me servía hacer todo ese proceso si mi industria no avanzaba, si el sistema financiero no entendía lo que hacíamos, si el fraude lo teníamos aquí a los delincuentes, entonces empezamos a trabajar con la policía. Entonces parte de lo que nosotros entendimos era que nos tocaba trabajar de la mano con todo el ecosistema, porque nosotros definitivamente éramos clave para que el comercio electrónico de este país despegara. Pero si no nos metíamos nosotros a ayudar a que las cosas funcionaran, pues simplemente nos iban a imponer las reglas de cómo se tenía que hacer personas que no sabían cómo se hacía. Unidos somos más fuertes, eso es cierto y es casi que un cliché, pero pocas veces nos lo tomamos en serio. El caso es que Laura estaba sudando día y noche por Place to Pay para posicionar la marca, vender más y tener la infraestructura y el apoyo que el mercado necesitaba. Y pues siempre el trabajo bien hecho hace maravillas por uno. Entonces, digamos que ahí fue donde yo empecé a tener protagonismo, pero pues más que Laura, pues fue llevar a mi compañía a empezarse a posicionar como una compañía que hacía las cosas muy bien, una plataforma súper estable, una plataforma súper segura, porque siempre históricamente hemos tenido los índices más bajos de fraude en la industria. La plataforma nunca se cae, la plataforma funciona súper bien, técnicamente era una de las plataformas más robustas, porque vuelvo y te digo, mi socio es un genio, entonces realmente teníamos un producto absolutamente exitoso, pero no teníamos pues la plata para pagar el stand más grande en el e-commerce day, ni para pagar pauta en todos lados. Entonces, realmente fue un trabajo de reputación hecho a pulso, hecho, digamos que con el voz a voz, prestando un excelente servicio. Nuestros clientes siempre reconocían que el servicio que nosotros prestábamos era súper bueno. Entonces, digamos que mi misión, bueno, y todo esto es que yo claramente era empleada y en el 2011, Enrique pues un día me dijo, como ves, ¿sabes qué? Vos no sos una empleada, pues vos más allá de ser mi novia, vos te pusiste la camiseta de esta compañía y pues sin vos
esta compañía no estaría facturando lo que está facturando. Nosotros pasamos como a los 3 años ya el 40% de los ingresos de la compañía eran Place to Pay. O sea, pasamos del 2 al 40. Entonces él me decía, esto no habría pasado sin vos, entonces yo quiero que tú seas mi socio. Era lo justo, llevar la compañía de ser el peor facturador al mejor, eso sí es nivel. Laura Anchico, socia de Place to Pay, una de las plataformas más robustas de pago en línea en Colombia. Y puede que a ella no se le haya ocurrido la idea original, pero siempre es más valioso el que la ejecuta que el que la tiene. Y bueno, ahora Laura y Enrique no eran solo novios, eran socios. Vivíamos juntos, ya en ese momento vivíamos juntos. Entonces, pues realmente era nuestro proyecto de vida y yo pues ya tenía la camiseta pues más puesta que 8, yo pues claramente nunca busqué trabajo, nunca me fui, me quedé ahí. Y es que a veces la gente cree que emprender implica sí o sí que se te tenga que ocurrir una idea maravillosa, empezar de cero, ir a buscar plata o ir a buscar unos socios, pero a la gente se le olvida pensar en el intraemprendimiento como una opción. Claramente yo tenía unas condiciones demasiado específicas, particulares, era mi novio, pues es decir, yo entiendo que esa es una realidad, pero yo pude haber hecho simplemente mi trabajo y paré de contar y me hubiera quedado siendo la novia que le pagaban un salario por el resto de la existencia. Sí. Pero yo una de las cosas que hacía y que lo hice en Punto Cardinal cuando trabajaba allá era que yo me ponía la camiseta y vamos a sacar este proyecto y yo decía, esto no funciona bien, vamos a cambiarlo y me metía, por donde metía la cabeza salía. Entonces, yo creo que cuando hablamos de emprendimiento, por ejemplo, a los estudiantes les pasa mucho. A los chicos hoy en la universidad todo el tiempo les dice emprendan, emprendan, no se vayan a ser empleados de nadie y les meten ese cuento, pero tenés que ser empleado en algún momento de tu vida para aprender, o sea, es que emprender ya es lo suficientemente difícil, uno, perdóname la expresión, come demasiada mierda, como para que además de todo uno vaya a cometer todos los errores por inexperiencia. Cuando vos trabajás, pues adquirís unas competencias básicas y cuando uno tiene la visión de yo quiero montar un negocio, yo quiero emprender, pues vos lo que haces es que decís, voy a hacer una esponja, voy a absorber todo el conocimiento que más pueda. Yo siempre le digo a la gente, coja un mentor, o sea, busque en ese empleo que tenga un jefe que usted admire mucho y aprenda todo lo que usted pueda y también decida qué tipo de jefe no quiere ser, porque yo, por ejemplo, a Pili la amo con todo mi corazón, pero yo aprendí de ella todo lo que quería hacer, pero también dije, estas cosas de Pili no me gustan, yo eso nunca lo voy a hacer cuando yo tenga mi propia compañía. Entonces yo creo que eso es importante porque a veces uno puede tener simplemente la convicción de, no, pues es que esta no es mi empresa, yo no me voy a matar, yo para qué me voy a quebrar aquí el cerebro si pues finalmente es la plata de otro, lo voy a enriquecer. Es un pensamiento bastante mediocre. Cuando tú haces las cosas simplemente porque quieres aprender, no importa que enriquezcas a otro, finalmente tu riqueza es el aprendizaje que adquiriste. Ustedes acaban de escuchar lo que esta mujer acaba de decir. En otras palabras, con la actitud correcta, usted debería dar el 120% donde sea que esté, siempre y cuando sepa cuál es su meta. Pero si van a entrar a trabajar a una empresa, háganlo con ganas y con actitud, o si no, pues mejor ni lo hagan. Pero sí hay una verdad absoluta y es que uno siempre puede aprender con la plata de los demás. Las cosas ya estaban funcionando mucho mejor. Laura ya era socia de Place to Pay, siendo la segunda plataforma de pagos más importante de Colombia. Pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, bueno, ahí empezó a funcionar la cosa, Place to Pay empezó a crecer, nos volvimos la segunda plataforma de pagos más importante del país. Y digamos que nosotros, a diferencia de PayU, elegimos un camino diferente y es que en el mundo de las plataformas de pago hay como dos tipos de plataformas de pago. Una que se especializa mucho en emprendedores, pues o en startups, que básicamente tú no tienes que hacer nada, tú en 48 horas abres una cuenta, puedes empezar a vender online supremamente rápido, pero eso pues normalmente le funciona muy bien a las compañías pequeñas que apenas están arrancando, que no tienen una relación comercial con el sistema financiero y se demora un montón.
Y hay otro modelo, entonces en ese modelo el dinero de todas las ventas llega a las cuentas de la plataforma de pagos, tú tienes como una cuenta virtual y después te llevan el dinero a tu cuenta, en fin, ese es un modelo. Y el otro modelo es un modelo donde el establecimiento de comercio, la marca, tiene su propio vínculo con el sistema financiero y nosotros simplemente somos un procesador de pagos. El dinero le llega directamente a sus cuentas y nosotros cobramos una comisión por ese procesamiento, pues más otras cosas, ¿cierto? Pero digamos que en esencia la diferencia es si la plata le llega, si la plata le llega a la pasarela de pagos o si la plata le llega directamente al establecimiento de comercio. Entonces, Pagos Online se fortaleció tremendamente en ese modelo en el que pues básicamente él prestaba su código único que es viable y funciona así en todo el mundo y nosotros nos especializamos en el otro modelo. Entonces nosotros tenemos muchísimos clientes del sector gobierno que nunca te dejan pues que la plata pase por tus cuentas por obvias razones porque además es delito. Aseguradoras, agencias de viajes. Entonces nosotros nos volvimos muy fuertes en unos nichos específicos, pero que eran nichos que a pesar de que no son tan visibles, es decir, a mí en un ciberlunes yo no soy la plataforma de pagos que más aparece porque en ese tipo de establecimientos de comercio yo no soy tan líder, pero en otros segmentos donde hay mucho volumen de transacciones, nosotros somos supremamente fuertes. Entonces, digamos que hay una diferencia importante y eso nos sirvió mucho porque a pesar de que nos encontrábamos en demasiados negocios y competíamos un montón, entender cuáles son tus fortalezas y cuál es el nicho en el que tú te quieres enfocar es supremamente importante para que tú no pierdas el foco ni pierdas de vista que todo el tiempo te tienes que ir a competir con el número uno y entonces al que menos precio ponga, entonces pues ahí había negocios que uno decía como, pues madre, no, yo por ese precio no, pues no compito, es que voy a perder plata. Entonces, a veces esa es la estrategia, a veces la estrategia es no me importa, pierdo plata, pero gano mercado con toda, pero en otras ocasiones uno dice como, pues esa es una opción, pero tengo otra opción que es escoger otro mercado, el que nadie está mirando, y me voy por allá y por allá pues puedo tener negocios muy grandes, muy rentables, y nosotros realmente encontramos un montón de eficiencias y digamos que gracias a eso, por lo menos en volumen transado, somos la segunda plataforma de pagos más importante del país y seguimos siendo la segunda plataforma de pagos más importante del país. Otra manera de decirlo es, dentro de los mercados hay nichos y esos nichos pueden ser océanos azules que son nichos o mercados no tan competidos. Y no necesariamente tenemos que competir en exactamente el mismo mercado. Y eso fue lo que hizo Place2Pay para convertirse en el segundo jugador del mercado. Después de esto, Laura comenzó a dar charlas como estrategia comercial, comenzó a hacer más lobby y a posicionar la marca y lograr mantenerse siempre en el segundo lugar. Y a medida que iban creciendo se dieron cuenta de algo muy interesante que le pasa a todos los emprendedores cuando les va bien, y es que tenían que enfocarse en una sola cosa. Bueno, y entonces lo que terminó pasando es que los otros negocios se cerraron, porque yo le decía a Enrique, ve, yo necesito que no dediques más tiempo a las cajas de compensación, porque hay que hacer este desarrollo, los clientes nos están pidiendo esto, y vos seguís perdiendo el tiempo allá con esas benditas cajas de compensación, no, cerremos esa vaina. Entonces empezamos a matar esos negocios, y empezamos a migrar completamente la operación a Place2Pay y hoy solamente es Place2Pay, o sea, desarrollo a la medida no hacemos hace muchísimos años. Entonces, digamos que eso también fue muy bonito porque, digamos que cuando tú encuentras un partner y encuentras a una persona que te da tanta confianza pues, de hacer tu trabajo bien, eso no tiene precio y yo esa es la única explicación que le encuentro a que yo a mis 22 años, sin saber nada de tecnología y sin saber nada del negocio financiero, hubiera tenido el ímpetu y la confianza para haber llevado Place2Pay del punto A al punto B sin una estrategia ni de negocio, porque yo no tenía business plan ni nada. O sea, hoy tú me dices a mí business plan y yo digo, mierda, ¿cómo hago ese Excel? Todavía me cuesta porque los números definitivamente no son, pues, como que yo diga, mi gran habilidad. No, definitivamente no son. Entonces yo creo que eso es supremamente importante. Cuando vos entendés, venga, ¿quién es mi equipo? ¿Usted en qué es muy bueno? ¿Yo en qué soy muy bueno? Y nosotros teníamos supremamente claro el límite. De esto te encargas tú, de esto te encargas tú. Entonces, Enrique, si hay una crisis con un cliente, por favor, no cojas el teléfono. Ni se te ocurra mandarle un correo electrónico porque
O sea, un problema que es de este tamaño, vos lo volvés de este tamaño porque no tiene la inteligencia emocional para escribir, entonces respondía con 4 piedras y yo decía como, o sea, ya perdimos el tiempo. Entonces teníamos supremamente claro cuáles eran los roles de cada uno y eso la verdad fue la fórmula para que esta vaina funcionara y creciera de la manera en que creció. Ya estaban con una división de roles pues mucho más decente, pero el reto de crecer no es solo que los socios sepan su rol, también hay que traer nuevas personas que nos ayuden en lo que no sabemos. Pero llegó un punto en el que nosotros dijimos, necesitamos a alguien que administre este chuzo, porque ni él era administrador, yo menos, a él le gustaba tirar código, a mí me gustaba vender, yo no quería aprender nada de temas administrativos y pues necesitábamos a alguien que mirara, que la proyección financiera, que los impuestos no me cogiera la contadora, faltando 2 días, Laura, hay que pagar 40 millones de impuestos y uno era como, mierda, ¿qué hago? Entonces dijimos, listo, vamos a traer a alguien que venga a gerenciar el negocio y el hermano Enrique tiene esas habilidades, él es supremamente bueno en todos los temas administrativos y financieros, entonces lo invitamos a él a que fuera parte del equipo. Entonces Ricardo llegó, eso fue como en el 2014 creo, Ricardo llegó a ocupar pues como el cargo de gerente y a encargarse ya de darle un norte a la compañía, de que tuviera más forma de empresa seria, más gobierno corporativo y bueno, todas esas vainas que son sumamente importantes, que cuando uno no piensa en ellos pues pierde como de vista y el día a día se lo come y nosotros no teníamos junta directiva, o sea, como que él decía como, ¿y ustedes cómo deciden? No, pues él y yo nos sentamos y o sea, sin gobierno corporativo, sin nada. Y él decía, yo no entiendo ustedes cómo de verdad han hecho para que este negocio funcione de la manera en que funciona, sea rentable, porque ustedes de administración no tienen ni idea. Literal, no teníamos ni idea. Pues Enrique era más ordenado que yo, pero pues él no le invertía tiempo, pues porque a él le gustaba era lo otro y pues ahí era donde realmente era su fortaleza. Y eso es lo que tiene que pasar, pero formar un equipo no solo se trata de contratar a las personas que hacen bien lo que queremos que hagan, siempre deberíamos ir un poco más allá. Digamos que su estilo y el mío no eran muy afines. Porque entonces él pretendía, por poner simplemente un ejemplo, él esperaba que yo fuera una directora comercial que todos los lunes llegara a decir, ¿y cuántos clientes visitó? ¿Y por qué no cumplió el presupuesto? ¿Y por qué no cerró tantos negocios? Y no sé qué, yo no soy así. Entonces empezamos a darnos cuenta que en ese momento de la compañía se necesitaba un director comercial que hiciera esa tarea. Y entendimos que ya en ese momento de la compañía yo ya no era la directora comercial que Play to Play necesitaba, que se necesitaban unas competencias diferentes. Pero las compañías evolucionan y en cada uno de esos puntos pues, se necesitan unas capacidades diferentes y en ese momento se necesitaban unas capacidades que yo no tenía. O más que unas capacidades, simplemente se necesitaban unas características y una forma de ser que iba completamente en contravía de mi esencia y yo decía, no, es que yo no soy así, no me puedes pedir, es como si yo le decía a él, es como si yo te pidiera a vos que fueras el man más conversador del mundo, no va a pasar porque es que vos no sos así. Entonces, listo, dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vos sos muy buena, pues uno, conoces el negocio supremamente bien, tenés todos los contactos del mundo entero porque pues llevas un montón de años haciendo networking y pues tenés tu branding personal absolutamente posicionado y la gente te conoce por este tema. Y además sos súper creativa, ¿por qué no creamos un área que se llame nuevos negocios? Porque además empezó a pasar una cosa y es que las transacciones crecían, pero los ingresos no crecían en la misma proporción. Porque las transacciones se empezaron a volver commodities y porque ya había más competidores, entonces eso era pues más o menos todo el mundo perrateando el mercado, entonces pues la transacción que antes costaba 500 había uno que la daba 100 pesos, entonces pues a uno cada vez el cliente lo presionaba para que bajara más y más y más y más el precio de la transacción, entonces nosotros sí crecíamos muchísimo en transacciones, nuestros ingresos también crecían, pero pues no crecían a la misma proporción, entonces lo que dijimos es, venga, necesitamos empezar a crear productos y servicios pues sin salirnos del core obviamente, pero que nos permitan tener transacciones con
pues que generen más valor al cliente y que nos permitan cobrar el doble o el triple por la transacción. Pero no porque sí, porque me da la gana, porque soy Place to Pay, sino porque es una transacción que hace, además de procesar, le hace A o B. Entonces usted vaya y dedíquese a hacer eso. Usted es buena identificando necesidades con los clientes, los conoce, ellos se sientan y le cuentan toda su vida, y usted es súper creativa, entonces hagamos eso, usted se dedica a eso y yo consigo otro director comercial. Y yo dije, perfecto. Como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. Entonces el reto que tenía Laura en ese momento era muy sencillo. Ella ya lo dijo. Invéntese negocios que le den una rentabilidad más interesante a la compañía. Y como Laura es la creativa, carismática, con don de gentes, pues ella fue la llamada para esa misión. Ella asume la dirección de nuevos negocios, saca un par de negocios exitosos y con ese momentum decide meterse en la vaca loca del antifraude. Logra unos resultados importantes para la industria en temas de fraude, pero estando en esas... Pero yo empecé muy inquieta con el tema de las redes sociales. Y qué peligro esta mujer inquieta por algo. Se le había despertado la curiosidad. Porque yo decía, pues madre, en las redes sociales pasan muchas cosas, la gente está ahí, las marcas están haciendo mucha inversión en publicidad en redes sociales, pero ahí no se está haciendo comercio electrónico, pues o lo que hay no está automatizado. Y yo empecé pues como a indagar y a escarbar muchísimo ese tema. Paralelamente, yo me divorcio. Enrique y yo tomamos la decisión de separarnos, pues como pareja. Entonces dijimos como venga, o sea, a nosotros básicamente se nos olvidó que antes de ser socios éramos novios y nuestra relación giraba en torno a Place to Pay. Después en nuestra casa se desayunaba, se almorzaba y se cenaba Place to Pay todos los días de la vida, todos los días de la vida. Entonces, pues cuando ya tú miras para atrás y dices como, pucha, duermo con mi socio, pero no con mi novio, pues o con mi esposo, como sea que se llame, pues ya era muy tarde, intentamos, bueno, la cosa finalmente no funcionó, pero nuestra relación profesional seguía funcionando súper bien. Entonces dijimos como venga, pues hagamos que por lo menos una de las dos relaciones que tenemos siga funcionando muy bien, pues como pareja esta vaina no va para ningún lado, y nos separamos. Ellos dos sabían qué riesgo se corría e igual se lanzaron al agua. Por eso la lección aquí es muy obvia, pero igual se las voy a decir en voz alta. No se trata de no emprender con la pareja, se trata de saber en qué momento son pareja y en qué momento son socios. No tener clara la línea tiene consecuencias muy graves. De la puerta para adentro son novios o esposos y en la oficina son colegas, compañeros de trabajo, socios. Solo ténganlo en mente si alguna vez se van a meter en algo así. Y con esta reflexión se termina la primera parte de esta historia. Y les voy a decir algo, la continuación de esta historia, es definitivamente mi favorita. Este episodio fue producido por Santiago Cortés, coproducido por Juan Pablo Ramírez. Nuestro equipo de producto y tecnología está compuesto por Juan Diego Sánchez, nuestro CTO, Daniel Murta, ingeniero senior. Nuestra directora de mercadeo y experiencias es Daniela Arias, seguro han hablado con ella más de una vez. Nuestro equipo de diseño es liderado por Manuel Torres, nuestro equipo en Medellín es liderado por Pablo Noreña y Felipe Benavides. Nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón. Muchas gracias a Laura por contarnos su historia y a ustedes por escuchar. Nos vemos el próximo episodio.